Mientras España se iba a la playa, la UCO entraba en Ferraz. Y desde el Chiringuito asistimos a otro episodio de la descomposición del gobierno socialista. El exministro y exsecretario general del Partido Socialista, José Luis Ábalos, comparecía ayer ante el juez, y aunque en un primer momento nos llegaba la información de que quería cascarlo todo e iba a tirar de la manta, al final decidió que su mejor estrategia era volver a negarlo todo, e incluso cuestionar su voz en las grabaciones de Koldo. Yo la verdad quiero que vuelvan a la narrativa de que las voces estarían hechas por inteligencia artificial. Y es que la cabra ha comparecido ante el juez, ha respondido las preguntas del fiscal, pero para soltar el clásico... Yo no fui. Y no solo no reconoce su voz en las grabaciones, a lo mejor ha tenido algún tipo de epifanía auditiva, sino que asegura que no participó de ninguna trama de corrupción, ni en amaños, ni en el rescate de Air Europa. No participamos. Vamos, que según él, pasaba por allí. Koldo, por su parte, no responde y se escuda en que acaba de cambiar de abogado y mantiene el mutismo, mientras la UCO saca audios grabados por él mismo donde se escucha claramente a él, a Ábalos y a Cerdán hablando de contratos y comisiones. Villarejo estaría orgulloso. La UCO, de hecho, sitúa a Ábalos, Cerdán y Koldo como una organización criminal que operaba desde el 2015. Usaron el Ministerio de Transportes como su cortijo, adjudicaban contratos a empresas como Acciona, OPR y LIC a cambio de mordidas y se llevaron cerca de 1 millón de euros. Lo llaman progreso. Y eso porque no estamos entrando a hablar de todas las pituquis que colocaban dentro de las empresas públicas. Aparte, la Guardia Civil ha dejado caer que el PSOE podría haber sabido y cobrado algo de todo esto. Se hablan de los misteriosos impuestos y de las actuaciones de Ábalos que habrían sido a espaldas del partido. Traducción: si esto explota como tiene que explotar, se lleva las siglas por delante. O al menos hasta que después de 3 o 4 sangrías a los españoles se les vuelva a olvidar y les vuelvan a votar. Que yo creo que es un poco la estrategia de Pedro Sánchez, que ha hecho del cinismo un método de gobierno. Deja pasar el tiempo suficiente, crea nuevos muñecos, tapa unos escándalos con otros y a la gente se le irá olvidando. Todo es válido por parte de un caudillo que confunde el interés personal con el interés general y la mentira institucional con la estrategia de Estado. Y si no, escuchad lo que dice Soraya Rodríguez, ex portavoz del PSOE, con respecto a Pedro Sánchez. Fue una rueda de prensa en la que ya la imagen lo marcó todo. Yo creo que era la primera rueda de prensa que hacía en Ferraz desde que es presidente del gobierno. Yo creo que todas, incluso para hablar de temas del partido, las ha hecho en Moncloa. Siempre. Por lo tanto, exacto. Por lo tanto, ya ir a Ferraz, es decir, esa imagen ya era todo un mensaje. Y lo primero, luego nos lo especificó, pero lo primero que quiso decir, en primer lugar, esto es un problema del partido, no del gobierno. Si hay un problema de corrupción, es un problema que afecta al partido, no al gobierno. Cuando todos sabemos que eso no es verdad. Desde Ferraz se participaba en un presunto delito de corrupción, pero el delito de corrupción se tenía que producir necesariamente en el gobierno, que es donde se firman los contratos, donde se hacen las licitaciones, donde a la gente se le contrata en empresas públicas. En segundo lugar, su propio aspecto, su maquillaje impostado, era el fingimiento de la víctima. Nos pidió perdón a todos, pero indudablemente lo que estaba diciendo es la víctima soy yo. Y así, amigos, es como Pedro Sánchez vive en una performance eterna y jugar tu parte dentro de esta obra teatral como si fuese un deporte de fondo. Y es que, aunque las encuestas ahora mismo dan una abrumadora mayoría a las derechas, la estrategia claramente pasa por salir al ataque, agitar el fantasma de la ultraderecha, señalar los supuestos casos de corrupción del rival, aunque muchos de ellos sean inventados, y apelar al desgaste del tiempo. Y si cuela, pues cuela. Y a Pedro Sánchez hasta ahora pues le ha colado, esa es la verdad. Su último muñeco es intentar hacernos creer que ha logrado un acuerdo histórico con la OTAN. Y es que el pasado domingo dio una rueda de prensa de urgencia, que no era ni rueda de prensa ni era de urgencia. Y ahí estaba el tío, como si fuese un loco, entrando en una sala de prensa vacía y poniéndose a hablar a los micrófonos como si estuviese hablándole a un público entregado. Que a algunos esta actuación dramática frente a la nada les ha recordado a otras actuaciones que hacían otros tiranos al otro lado del charco. Saludando a las huestes incontables de personas que él ve solamente en su mente, porque en realidad frente a él lo que hay es una plaza vacía. Nada. No hay nada, no hay nadie. ¿Y para qué era esta rueda de prensa de urgencia? Pues efectivamente para felicitarse y para explicarnos cómo habría doblegado a Donald Trump y a la OTAN, que le exigían subir el gasto en defensa. Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos. Por eso, respetando la soberanía que cada uno de los aliados tiene para destinar el gasto que consideren a defensa, para el gobierno de España no tiene sentido comprometerse a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa.
porque hacerlo nos obligaría a incumplir nuestra palabra, a despilfarrar también miles de millones de euros o, paradójicamente, tampoco nos haría estar más seguros, ni ser mejores aliados, ya que en el fondo nos alejaría de la verdadera solución, que es avanzar hacia la creación de una Unión Europea de la Seguridad y la Defensa. Que los 20.000 millones para el Ministerio de Igualdad son un gasto necesario, pero que aumentar el gasto en defensa es un despilfarro. Pedro Sánchez 2025. Y claro, como todo lo que vende Pedro Sánchez, ha resultado que esto también es humo. Y es que, como explicaba Juan Ramón Rayo, España no está obligada a llegar a un 5% del PIB en gasto militar, pero sí está obligada a alcanzar los objetivos de capacidad militar que la OTAN le está exigiendo, y que fueron acordados el pasado 5 de junio. Y es que todos los países consideran que para alcanzar esos objetivos de capacidades tendrán que gastar el 5% del PIB al año. España dice que puede lograrlo gastando menos, pero si no lo consigue, en 2029 se revisará el grado de cumplimiento y tendrá que gastar más hasta lograr esos objetivos de capacidad militar. Eso y no otra cosa es lo que se ha acordado. O lo que es lo mismo, de nuevo Pedro Sánchez dando patadas hacia adelante. Y además aprovechando por Twitter para dirigirse al líder de la oposición, el señor Alberto Núñez Feijóo, y darle un tremendo ¡zaca! En la forma de: toma, Alberto, que alguien te la traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Ahí lo tenés al pelotudo. Para que groupies subnormales como Máximo Pradera puedan escribir cosas como: es el mandamás, el líder, el capitán, el jefe, el boss, el cabecilla, el comandante, el guía, el número uno, el uno, el number one, el pedrísimo, el puto amo. ¡Ay, perro para rato! España pacta con la OTAN, que no estará obligada a gastar el 5% del PIB en defensa. ¿Y qué quieres que te diga, Máximo Pradera? Oye, tío, ¿tú yes mongol? Eso que has puesto es un bulo y tú eres un subnormal. Tampoco me apetece ponerme fino con esta gente. Y así es, amigos, como Pedro Sánchez intenta redimirse como héroe global enfrentado a Goliaths como Trump o Netanyahu. Un David Ibérico que vende su diplomacia con la OTAN como si fuese un gran éxito de urgencia, con el objetivo de que no se hable ni de Cerdán ni de Ferraz, sino de geopolítica en la barra del bar. Y para variar, lo hace mintiendo. ¿Quién miente aquí? Si miente alguien. Coronel. ¿Quién miente aquí? ¿Quién no dice la verdad? Pues yo creo que lamentablemente nuestro presidente. Pero vamos, esto no es noticia, ¿no? Es decir, que lo diga un coronel tiene... Retirado, que trabajó con Carme Chacón. Ya, bueno, pero es evidente que no cuenta su verdad política, que no es la verdad de lo que le dice la alianza. Para que Mark Rutte haya tenido que decir flexibilice, ha tenido la autorización del gran jefe, que es Donald Trump, sin duda alguna. Sin esa autorización no hay flexibilidad que valga, porque la OTAN es Estados Unidos y unos cuantos aliados más, 31. Y al tenor de lo que se lee, no es que yo lo diga, es que lo que se lee es: tiene usted tiempo para flexibilizar, pero no tiene usted tiempo para quedarse en el 2,1. Es decir, que el compromiso es llegar al 5% en 10 años. Esa es la parte que no nos cuenta Pedro Sánchez. Esa es la parte que yo creo que no nos cuenta, porque bueno, está haciendo su juego político. Y luego yo quiero decir una cosa que me ha dejado estupefacto. Habla de despilfarro. Me deja estupefacto. O sea, que el gasto en defensa es un despilfarro, según él. Y todo esto para aguantar hasta el final del verano. Hasta entonces, Cerdán y Ábalos serán simples figurantes, poco más que hologramas. El PSOE será un partido limpio y la trama de corrupción estructural simplemente un malentendido con sobres y adjudicaciones millonarias. Cosas que pasan, ya sabéis. Porque en otoño, amigos míos, empieza la poda. Es decir, controlar a jueces, remodelar mandos policiales, reforzar la narrativa de Radio Televisión Española y legislar el periodismo de verdad. Todo, por supuesto, en nombre de la regeneración democrática. Así, mientras Félix Bolaños vende en el diario.es su necesaria reforma de la justicia, dejamos atrás estructuras del siglo XIX para convertir nuestra justicia en un servicio público del siglo XXI, lo que en realidad estaría haciendo es darle la plaza a 673 jueces sustitutos y 331 fiscales sustitutos sin aprobar la oposición para que le deban algo al PSOE y que la Fiscalía, que depende del gobierno, dirija la UCO que está investigando al gobierno. Así lo explicaba Aristóteles en Twitter. Para que la gente lo entienda fácil, si salen las reformas que pretende el ministro, muchos de los casos de corrupción política que están saliendo quedarán impunes. De ahí la urgencia que tienen en aprobarlas. Y así con todo. Agentes de inteligencia desconfían de sus mandos. El gobierno es el mayor enemigo. Estamos en una especie de insurrección porque el Ejecutivo está haciendo
lo peor para España. Hay mucha pasividad, se trabaja bajo la cultura del miedo porque lo que se está viendo es que en el PSOE hay una organización criminal y el gobierno es el mayor enemigo del país. Es la principal amenaza. Al mismo tiempo que empezamos a conocer los planes de Pedro Sánchez para descabezar la unidad central operativa de la Guardia Civil que les estaría investigando. El objetivo sería reventar las investigaciones de los casos de Santos Cerdán y Begoña Gómez. Y para ello Moncloa baraja ascender a general al coronel jefe de la UCO para forzar su marcha a otro destino y colocar en su puesto a un mando de la Guardia Civil. Es decir, poner en el lugar de su némesis a un mando considerado pues más afín y manejable. Esto es lo que persigue Pedro Sánchez, esta es la auténtica corrupción, este es el auténtico peligro. Mientras tanto, Esquerra Republicana, Bildu, Junts, Sumar, todos están a la espera de sacar tajada mientras el Titanic se hunde, porque evidentemente en ningún caso podríamos hablar de lealtad, sino que estaríamos hablando de cálculo político. Y es que cuanto más debilitado esté Sánchez, más concesiones le van a arrancar. Y todos parecen apostar a que todavía queda algo por robar antes de que cierren la persiana. Aunque para ello tengan que entrar en contradicciones galopantes. Por ejemplo, esta era Yolanda Díaz dirigiéndose a Rajoy cuando la corrupción era en el Partido Popular. Señor Rajoy, esto es una vergüenza. Termino ya, porque no tengo tiempo. Señor Rajoy, usted, si tuviera dignidad en un país normal, hoy lo que haría sería presentar su dimisión por ser el jefe de una trama corrupta. Y esta es Yolanda Díaz cuando la corrupción es en el gobierno que cogobierna. Lo que es correcto para mí es que hay que recoser la confianza con la ciudadanía. Y el mecanismo que utilice el presidente del gobierno a mí me va a valer. Busquen las 19.370 millones de diferencias. Gabriel Rufián, por su parte, nos explicaba que había que ir a por las corruptoras. Vayamos a por las constructoras. Siempre nos encontramos, por ejemplo, con las mismas constructoras en este tipo de casos, que no se habla mucho, ¿no? Esto se lo dijo al presidente. Claro. ¿Y qué le dijo el presidente? Que sí, que vamos a cambiar el Código Penal. Ya, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Y yo lo que propongo es aquí, por ejemplo, multas millonarias, no irrisorias como ahora para esta gente, y sobre todo inhabilitaciones de por vida. Si tú fomentas o participas de mordidas, no tratas nunca más con un gobierno. Y creo que eso se podría hacer ya. Yo entiendo que la gente esté en shock, entiendo que la gente llore, entiendo que la gente esté... Pero el inmovilismo no nos lo podemos permitir. Y yo desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a la izquierda de que aprovechemos el tiempo que nos quede. Y le contestaban que esto ya rozaba lo absurdo. O sea, primero eran todo bulos, después fue lawfare y ahora que los pillan con las manos en la mermelada, la culpa es de las constructoras que tientan a los honestos socialistas. Dejad de tomar a la gente por gilipollas. Y luego está Podemos, que también está sacando tajada política, pero en este caso atacando al gobierno de Pedro Sánchez. Este, compañeros y compañeras, no es un caso de manzanas podridas. No es el caso Ábalos, el caso Koldo o el caso Santos Cerdán. Es el caso PSOE, porque es imposible de explicar las mordidas que presuntamente se llevaban estos responsables políticos corruptos sin las responsabilidades de gobierno ostentadas por el PSOE. Creo, además, que aún no conocemos el alcance total de esta trama y que el presidente no ha estado a la altura de las circunstancias. Lo conocido en España en los últimos días no deja ya lugar a dudas. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? Si será antes o si será después. Pero el gobierno ya ha muerto. Y no solo el gobierno, es todo un ciclo político el que llega a su fin. Tienes razón lo que dice. Van fuerte los podemitas buscando arrasar contra la izquierda para poder gobernar ellos en las cenizas. Mientras tanto, Ferreras nos cuenta cómo los socios de investidura estarían aguantando lo inimaginable. A ver, luego una sensación de que esto de llegar al 27 no lo ven claro. No sé, el papel es fundamental, pero no sé a qué te huele los socios, qué van a hacer los socios parlamentarios. Bueno, yo te diría que prácticamente nadie, ni en el gobierno Partido Socialista, ni en los socios de gobierno Sumar, ni en los socios de investidura, nadie te defiende realmente con consistencia que lleguen hasta el 2027. La cuestión es cuánto dura esta cuenta atrás. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mientras tanto, se suceden las grabaciones de altos cargos del PSOE y empiezan a aparecer sobre la mesa más casos de comisiones, sobres y favores con nombres propios como Montero, Armengol o Ángel Víctor Torres. Y todas las mañanas se suceden exclusivas que hacen cerrar el culo a toda la plana mayor de Ferraz. Sánchez ocultó en las cuentas del PSOE las donaciones que recibió para sus primarias. La trama de Cerdán se llevó 1 millón de euros al mes por el petróleo venezolano y Zapatero lo sabía. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán.
Y es que parece ser que Víctor de Aldama tiene bastante información y pruebas de los pagos millonarios que habría recibido Zapatero de PDVSA. Aldama tiene mucha información y yo creo que unas de esas informaciones se recogen en esos 2 sobres famosos de los que él mismo habló, de los que se publicaron por parte de otros medios de comunicación y que recogen efectivamente, como contamos Teresa Gómez y yo esta semana, pruebas irrefutables de los pagos millonarios que habría recibido de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues en unas fechas muy concretas en las que él precisamente conoce a Víctor de Aldama a raíz del encargo que hace Pepe Hidalgo, el dueño de la compañía de Globalia, de la matriz de Europa, para recuperar los 200 millones de dólares que tenía retenidos en Venezuela, los 185 millones de euros, que a raíz del fracaso precisamente de Zapatero y de Juan Arrizabalaga, que era entonces el director general de Globalia y que sale precipitadamente 6 meses después, se ficha a Aldama, amigo de Javier Hidalgo, del entonces CEO de la compañía. Zapatero y Aldama se conocen y establecen una relación estrecha, nos dicen. Y eso es lo que le permite a Aldama tener información privilegiada sobre los pasos que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero, no solo en Venezuela, también en China, también en República Dominicana, y yo creo que eso es lo que va a empezar a aflorar. Y mientras la tormenta empieza a acechar, Zapatero continúa con sus homilías, a favor de lo bueno, en contra de lo malo. Esperanza. Esperanza porque el amor se impone al odio. Porque la libertad para todos se conquista con la convicción. Y porque la igualdad es el único destino de la democracia. Pero esa esperanza está cuando los valores, convicciones y la mayoría progresista está activa y no se despista. Está consciente y con fuerza y autoestima. Es probablemente el personaje más siniestro de la historia de la democracia española. Y por supuesto la estrategia para resistir de la PSOE y de Pedro Sánchez será liderar un buen ataque. Y en el laboratorio de ideas que conforma la Fundación Avanza se propone que los talk point fuertes de Pedro Sánchez sean los siguientes: dureza contra los jueces, dureza contra la prensa y dureza contra la oposición. Atacar, atacar, atacar. Jugar al y tú más, señalar los casos de corrupción del contrario y si esos casos de corrupción no existen, pues te los inventas. El señor Feijóo, ¿por qué es presidente? Porque se cargaron a un presidente del Partido Popular que justamente estaba denunciando la corrupción de la señora Ayuso. No es cierto. ¿Qué corrupción tiene la señora Ayuso? Bueno, ¿qué corrupción? Un caso. Yo no sé, ya se verá. Claro. Dígame un caso de corrupción del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, no sé, ya se verá. Me gusta la fruta. Y así con todo, gente, y así con todo. Mientras siguen saliendo noticias que pueden dejar aquello de la regeneración democrática en un juego para niños. La Fiscalía cambia de postura en el fraude del voto por correo y pide investigarlo por primera vez. Recordemos, el voto por correo. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí. Algo que ha catalizado en las siguientes palabras del expresidente del gobierno, José María Aznar. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? ¿Eso es objetivamente posible? Eso no sé si es posible o no es posible. Lo que digo es que cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa, se está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y por supuesto, en la PSOE y Pedro Sánchez están dispuestos a hacer cualquier cosa. Por eso han saltado todos como resortes para señalar al expresidente como si estuviese poniendo en tela de juicio la legitimidad democrática y de gobierno de Pedro Sánchez, escandalizándose por unas palabras que simplemente reflejan el temor palpable de una parte de la sociedad que les ha visto sin careta como un grupo de crimen organizado dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, siendo a día de hoy los últimos eslabones que les impiden perpetuarse unos cuantos jueces, un puñado de policías y algún que otro periodista. La verdadera guerra empieza ahora. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al
tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.